Era un domingo luminoso, 12 de abril del 2015, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Desde temprano, las calles empedradas del barrio despertaban con los pregones de vendedores y el sonido lejano de campanas. Andrea Rivas, con el corazón encogido pero la sonrisa forzada, despidió a su hijo Luis Ángel Domínguez Rivas en la puerta de su casa. El reloj marcaba exactamente las 7:40 de la mañana cuando lo abrazó con prisa, como si el tiempo le quemara entre los dedos. Él, apenas con 10 años de vida, cargaba una mochila azul con vivos naranjas, un gorro de visera ligeramente torcido y la mirada brillante de alguien que se lanza por primera vez a un viaje lejos de su escuela. En la mano llevaba una cámara fotográfica desechable, un regalo que su madre le había puesto en la mochila la noche anterior, con la esperanza de que al regresar pudiera mostrarle las imágenes de su excursión. Luis Ángel formaba parte de una salida escolar organizada por la primaria Lázaro Cárdenas. El destino era el Parque Nacional El Ocote, un pulmón verde de Chiapas que guarda cañones profundos, cuevas escondidas y un silencio que parece antiguo. La expedición estaba a cargo de 2 maestros y un supuesto guía local, presentado ante los padres como un hombre experimentado de nombre Benjamín Argueta. Nadie sospechaba que aquel día se abriría una herida imposible de cerrar para una familia, para una escuela y para todo un pueblo. El autobús escolar arrancó a las 8:15 desde el centro de San Cristóbal con 23 niños llenos de risas y canciones. Hicieron una parada breve en Tuxtla Gutiérrez, donde algunos bajaron a comprar agua y galletas, y después retomaron el rumbo hacia la reserva. A las 10:55 el vehículo se detuvo en el acceso al sendero conocido como Cañón El Encantó, un trayecto rodeado de muros rocosos y vegetación espesa que en algunos tramos deja pasar apenas la luz del sol. Según la bitácora de ingreso, todo parecía marchar con normalidad. El grupo se organizó en pequeños equipos de 6 a 8 niños, cada uno bajo la supervisión de un adulto. Luis Ángel quedó en el segundo grupo, guiado por el hombre que se presentó como Argueta. A esa hora, nada parecía fuera de lugar. Los niños corrían, reían, tomaban fotos entre bromas y gestos nerviosos por la aventura. La versión oficial, la misma que se repetiría una y otra vez en las primeras horas de confusión, indica que alrededor de la 1:10 de la tarde, mientras descansaban para almorzar junto a una gran roca cubierta de musgo, uno de los compañeros notó que Luis Ángel ya no estaba entre ellos. El guía, con voz calmada, sugirió que probablemente el niño se había adelantado buscando sombra o un buen lugar para fotografiar el paisaje. Tenía consigo aquella pequeña cámara que guardaba con entusiasmo. Al inicio, nadie se alarmó. La idea de un niño curioso explorando unos metros más allá no parecía extraña. Pero 20 minutos después, la inquietud se volvió un nudo en la garganta. Llamaron su nombre, recorrieron el sendero cercano, revisaron las grietas visibles, nada. La zona, por su propia naturaleza, era traicionera. Hondonadas que se ocultan bajo la maleza, precipicios invisibles tras el follaje, recovecos donde el eco parece tragarse las voces. A la 1:40 de la tarde, los docentes avisaron al resto del grupo. La búsqueda improvisada se volvió frenética, visitantes, personal del parque, todos se unieron en la desesperada tarea de encontrar a un niño que parecía haberse desvanecido en cuestión de minutos. Pero ni su gorra, ni su mochila, ni la cámara fueron encontrados. Era como si el cañón mismo lo hubiera tragado. A las 2 de la tarde con 55 minutos se notificó a Protección Civil y a la policía local. A las 4:30, Andrea Rivas recibió la llamada. El grito que soltó atravesó el barrio entero. Algunos vecinos juraron que se escuchó hasta la esquina, como si un alma se rompiera en dos. Desde esa hora la montaña se volvió escenario de una búsqueda desesperada. La luz natural desapareció rápido, dejando paso a una oscuridad densa. Los rescatistas encendieron linternas que apenas iluminaban unos metros del sendero. Nadie durmió esa noche. El frío descendió hasta los 14 grados y el silencio de la montaña se volvió insoportable. En el último registro de esa jornada, el agente a cargo escribió en su libreta una frase que quedó grabada: la montaña ha vuelto a guardar silencio. Los primeros 3 días fueron un despliegue sin precedentes. Brigadas voluntarias, equipos de rescate, helicópteros sobrevolando la zona, drones buscando desde el aire, perros rastreadores olfateando entre raíces y piedras. El eco de los nombres gritados se perdía entre las paredes rocosas del cañón.
Revisaron pozos de agua, cavernas húmedas, grietas imposibles de atravesar. Luis Ángel no aparecía. Ninguna prenda, ningún objeto, ni siquiera un indicio que diera esperanza. Solo la sensación de que alguien o algo había borrado todo rastro. La búsqueda oficial se extendió hasta finales de abril, pero terminó archivada con la etiqueta fría y cruel, desaparición no localizada. Andrea y su esposo Jacinto se negaron a aceptar lo que les proponían, esperar, resignarse, dejar el caso en manos del tiempo. Vendieron lo que pudieron, hipotecaron su casa y comenzaron un peregrinaje interminable. Radios comunitarias, periódicos locales, oficinas de derechos humanos, organizaciones civiles, estaciones de policía. Repartieron volantes, pegaron carteles con la foto del niño, caminaron por pueblos vecinos. Durante meses fueron la voz más fuerte que repetía el nombre de su hijo. Pero con el paso del tiempo, el eco fue apagándose. El caso de Luis Ángel se volvió una nota vieja, un recuerdo incómodo en los archivos, un expediente dormido entre cientos de carpetas olvidadas. En 2016 Andrea dio un paso más audaz. Presentó una denuncia contra el guía, el último adulto que lo vio. Benjamín Argueta, según el acta, había desaparecido del estado. Algunos dijeron que volvió a su comunidad en la frontera con Guatemala. No había pruebas, no había datos concretos. El expediente, como tantos otros, quedó estancado en manos de un ministerio público indiferente. Mientras tanto, cada 12 de abril, Andrea encendía velas en la plaza central de San Cristóbal. Colocaba la foto de su hijo sobre una silla vacía y rezaba junto a una cruz de madera. La primera vigilia reunió decenas de personas. Con los años la asistencia se redujo a unos pocos fieles. En 2020, la pandemia obligó a suspender todo. Andrea rezó sola, frente a un pequeño altar en su casa, con la foto de Luis Ángel enmarcada, un dibujo suyo colgado en la pared y una nota escrita a mano que decía: «Donde haya silencio, ahí estaré buscándote». Los meses se transformaron en años y el nombre de Luis Ángel comenzó a desvanecerse en el murmullo de otros casos. En los pasillos de la fiscalía, su expediente era solo una carpeta con polvo y papeles amarillentos. Para Andrea, en cambio, era una herida que seguía abierta, una deuda con la verdad. Mientras otros padres regresaban a sus rutinas, ella se negaba a abandonar la suya, buscaba, insistía, exigía. Jacinto, aunque cansado y consumido por el dolor, permanecía a su lado, sosteniendo aquella lucha que parecía no tener fin. En 2017 la familia organizó una caravana pequeña hacia Tuxtla Gutiérrez. Repartieron volantes frente al Palacio de Gobierno, llevaron pancartas con el rostro de Luis Ángel y gritaron consignas exigiendo que se reabriera el caso. La respuesta fue silencio. Funcionarios que prometían llamadas que nunca llegaban, policías que tomaban notas en libretas que luego terminaban en la basura. Andrea aprendió a no esperar nada de las autoridades y a confiar solo en la fuerza de su propia voz. Con el paso del tiempo comenzaron a circular rumores. Vecinos de comunidades cercanas hablaban de camionetas sin placas que aparecían en caminos rurales, de hombres que ofrecían dinero a guías turísticos informales, de niños vistos por última vez en excursiones y que jamás regresaban. Andrea escuchaba, preguntaba, seguía las pistas, pero cada puerta se cerraba en su rostro. En 2019, aún sin resultados, organizó la última vigilia multitudinaria. El fuego de las velas iluminaba la plaza mientras un coro improvisado repetía el nombre de su hijo. Un año después, con la llegada de la pandemia, el silencio se volvió aún más pesado. Andrea encendió una sola vela en la soledad de su casa y repitió su promesa: no dejaría que la memoria de Luis Ángel se extinguiera. En 2022, informes fragmentarios comenzaron a aparecer en algunos medios. Se hablaba de redes clandestinas dedicadas a la trata de menores en zonas turísticas del sur del país. No había nombres concretos ni pruebas sólidas, solo testimonios anónimos que hablaban de camionetas sospechosas, pagos en efectivo y desapariciones en ranchos remotos. Andrea viajó a Tuxtla para exigir que se revisara el caso de su hijo bajo esa nueva línea. Le dijeron que lo considerarían, que la llamarían en cuanto hubiera avances. Nadie la llamó. La salud de Jacinto comenzó a deteriorarse en 2023. El dolor físico se sumaba al peso de los años de búsqueda estéril. Lo operaron del corazón, pero su cuerpo no resistió.
Murió sin saber que había sido de su hijo. Andrea lo despidió con una foto de Luis Ángel en las manos y la convicción de que, aunque quedara sola, no abandonaría la lucha. Con su vida desmoronada, se mudó a una pequeña habitación cerca de la terminal de autobuses, un sitio donde tenía fácil acceso a hemerotecas, archivos y oficinas de atención pública. Pasaba las tardes revisando expedientes olvidados, enviando cartas, pidiendo entrevistas. Su vida ya no giraba en torno a un trabajo o a una familia, su único motor era encontrar la verdad. El expediente con número 4565 dormía en un archivero metálico, cubierto de polvo, ignorado por casi todos. Para la fiscalía era un caso muerto, para Andrea, era la única razón para seguir respirando. Pasaron 10 largos años desde aquella mañana en que despidió a su hijo en la puerta de casa. 10 años en los que la montaña parecía haber sellado su secreto para siempre. Pero en abril de 2025, el destino rompió el silencio. Un grupo de jóvenes universitarios, senderistas aficionados a explorar rutas no oficiales, decidió internarse en una zona clausurada del Cañón El Encanto. No buscaban tesoros ocultos ni misterios olvidados, solo querían fotografiar aves endémicas y rincones ocultos de la reserva. Nadie podía imaginar que su curiosidad los llevaría a tropezar con una verdad enterrada. La mañana del domingo 6 de abril de 2025 avanzaban por una grieta secundaria, cubierta de vegetación y musgo. A las 11:23, uno de ellos, Álvaro Peña, estudiante de biología, tropezó con una raíz sobresaliente. Al intentar incorporarse, su mano rozó algo duro y extraño entre piedras y tierra húmeda. Era un trozo de plástico ennegrecido. Lo levantó con cuidado y se dio cuenta de que sostenía una cámara fotográfica desechable, de esas antiguas que funcionaban con carrete. Estaba dañada por la humedad, pero aún cerrada. El hallazgo lo sorprendió tanto como lo inquietó. Sabía que no deberían estar ahí, en un área prohibida del parque, y temió que si reportaban el objeto lo sancionaran por haber ingresado ilegalmente. Así que guardó la cámara en su mochila y siguieron el recorrido como si nada hubiera pasado. Esa noche, en su residencia estudiantil en Tuxtla, Álvaro mostró la cámara a sus compañeros. Uno de ellos, con acceso a un laboratorio fotográfico de la universidad, propuso intentar rescatar las imágenes. No había garantías de que quedara algo legible, pero el intento valía la pena. Contra todo pronóstico, el carrete no estaba completamente arruinado. Tras un revelado manual y cuidadoso, lograron recuperar 16 fotografías, algunas borrosas, otras sorprendentemente claras. Las primeras mostraban a un grupo de niños en plena excursión, risas congeladas en el tiempo, miradas nerviosas, rostros parcialmente desfigurados por la humedad. En 2 de ellas se veía claramente a un niño con gorra azul y mochila naranja, el mismo que aparecía en los viejos carteles de búsqueda, Luis Ángel Domínguez Rivas. Sonreía frente a una formación rocosa, ajeno al destino que lo aguardaba. Pero había más. Una fotografía inquietante revelaba una camioneta blanca estacionada a pocos metros del grupo. No figuraba en los informes de 2015. No era parte del operativo escolar. El vehículo no tenía placas, detrás de él, apenas perceptible, se distinguía la silueta de un hombre alto, delgado, con camisa de cuadros. El hallazgo era demasiado grande para guardarlo en secreto. Álvaro no tardó en buscar información en internet. Encontró el nombre de Luis Ángel, reconoció el rostro en los carteles digitales y entendió que aquella cámara podría ser suya. Preso de temor y de responsabilidad, decidió enviar las fotos digitalizadas al correo de la Red Nacional de Búsqueda de Personas. 3 días después, la Fiscalía General del Estado lo contactó. El 10 de abril, un equipo forense viajó hasta el sitio exacto, esta vez con coordenadas precisas y autorización oficial. Lo que encontraron enterrado en la grieta del cañón cambiaría para siempre la historia. Los días siguientes al hallazgo de la cámara fueron de tensión absoluta. El material encontrado debía ser procesado con extremo cuidado, pues cualquier error podía borrar para siempre las imágenes que contenía. Un grupo especializado del Instituto de Ciencias Forenses de Chiapas se encargó de la tarea, utilizando técnicas de restauración digital y revelado en condiciones controladas. El resultado dejó a todos helados. Las primeras fotografías eran aparentemente inocentes, niños posando frente al cañón, sonrisas amplias y la maestra tratando de que todos permanecieran juntos.
Se notaba la emoción de la excursión. Sin embargo, en la cuarta foto, algo comenzó a destacar. A un costado, detrás de un grupo de árboles, se alcanzaba a distinguir lo que parecía ser la parte trasera de una camioneta color gris, estacionada en un sitio donde ningún vehículo tenía permitido circular. A medida que avanzaban las imágenes, la atmósfera se volvía más inquietante. En la octava foto, Luis Ángel aparecía claramente de pie, mirando a la cámara, pero detrás de él se observaba la silueta de un hombre adulto con gorra y lentes oscuros. No se trataba de ningún profesor, tampoco de un padre de familia. Su presencia era totalmente extraña al grupo. La foto número 12 fue la más perturbadora. Luis Ángel caminaba ligeramente separado de sus compañeros, como si alguien lo hubiera llamado. Su expresión no era de juego ni de distracción, sino de duda, de una atención dirigida a algo fuera del encuadre. Junto a él, apenas visible, la mano de un adulto parecía extenderse, invitándolo a seguir. Los investigadores quedaron impactados. No era un simple accidente, no había sido un descuido escolar. Todo apuntaba a una posible sustracción. El misterio se tornaba más oscuro. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había llegado hasta un área restringida? ¿Y por qué nadie lo había notado en aquel entonces? La noticia sobre las fotografías corrió como pólvora. Los medios nacionales retomaron el caso con titulares que estremecieron a la opinión pública. El niño desaparecido en Chiapas en 2015 podría haber sido secuestrado. Andrea, la madre de Luis Ángel, al ver las imágenes, rompió en llanto. Para ella, cada fotografía era una prueba irrefutable de que su hijo había sido arrebatado y no perdido accidentalmente. Era doloroso, pero al mismo tiempo abría una nueva puerta para exigir justicia. Con estas pruebas en mano, la fiscalía decidió reabrir el expediente. Una década después, lo que se había archivado como desaparición no esclarecida comenzaba a ser tratado como un posible crimen organizado. Se activaron protocolos internacionales y se solicitó apoyo a agencias de investigación especializadas en desapariciones y trata de personas. Los especialistas concluyeron que el modus operandi coincidía con varios casos ocurridos en esa misma década en distintas regiones de Chiapas y Oaxaca, donde camionetas sin registro oficial habían sido vistas rondando áreas turísticas y rurales. El patrón era claro: aprovechar excursiones, caminatas escolares o peregrinaciones religiosas para detectar posibles víctimas. El hallazgo de la cámara desechable no era solo un objeto olvidado en la tierra, sino la clave que podía conectar decenas de desapariciones. Las fotos, borrosas pero contundentes, representaban una verdad que durante años había permanecido oculta bajo el silencio y la indiferencia. Los investigadores tenían ahora una certeza: Luis Ángel no se había perdido. Había sido vigilado, separado y probablemente llevado por la fuerza. La camioneta gris y el hombre desconocido eran piezas de un rompecabezas más grande, uno que pondría al descubierto una red que se extendía más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Pero aún faltaba lo más inquietante. Entre las últimas imágenes, casi al final del rollo, aparecía algo que nadie esperaba: una toma desenfocada, tomada desde el interior de lo que parecía ser la misma camioneta. La fotografía era confusa, pero se alcanzaba a ver el rostro de un niño llorando en la oscuridad. Aunque la imagen no era completamente clara, los expertos en reconocimiento concluyeron que se trataba de Luis Ángel. La pregunta ya no era si había sido secuestrado, sino qué ocurrió con él después de esa foto. La filtración de aquella última fotografía causó un terremoto mediático. No se trataba ya de simples conjeturas ni de testimonios inconclusos. La imagen de un niño en el interior de un vehículo, con lágrimas en el rostro y un semblante de terror, representaba la prueba más directa de que Luis Ángel había sido arrebatado aquel día de excursión. El gobierno estatal, presionado por la indignación ciudadana, anunció la creación de un comité especial. Sin embargo, para Andrea, la madre del niño, esas promesas sonaban huecas. Ella sabía que, detrás de cada palabra oficial, existían años de negligencia y omisiones. Y aunque se sentía devastada, también recuperaba una fuerza que no había tenido en mucho tiempo: la convicción de que aún podía encontrarse la verdad. Mientras tanto, los peritos profundizaron en el análisis de la cámara. Descubrieron algo inesperado: el rollo fotográfico no estaba completo.
Faltaban al menos 6 exposiciones que habían sido arrancadas de forma deliberada antes de que la cámara fuera desechada. Eso indicaba que alguien había manipulado el dispositivo con la intención de ocultar parte de lo sucedido. Un hallazgo adicional reforzó las sospechas. En la camioneta gris que aparecía en las imágenes, podía distinguirse parcialmente una placa. Aunque los números estaban borrosos, los expertos en edición lograron reconstruir un fragmento. Al cruzarlo con registros antiguos de vehículos en Chiapas, se reveló que pertenecía a una unidad vinculada a una empresa de transporte que había sido investigada años atrás por presuntos vínculos con el contrabando humano. Ese dato cambió todo. Lo que hasta entonces parecía un caso aislado se transformaba en la posible pista de una red de trata de menores. Las coincidencias con desapariciones ocurridas en Oaxaca, Tabasco y Veracruz se volvieron imposibles de ignorar. Era como si, de pronto, la desaparición de Luis Ángel fuese solo la punta visible de un entramado mucho más grande y siniestro. La reacción de la población fue inmediata. Organizaciones civiles comenzaron a manifestarse frente a la fiscalía, exigiendo acciones concretas. Familias con hijos desaparecidos se unieron a Andrea, convencidas de que la verdad sobre sus propios casos podía estar ligada a las mismas redes. La presión social aumentaba cada día, obligando a las autoridades a moverse con más celeridad. Sin embargo, el rastro no era fácil de seguir. Aquella empresa de transporte había cambiado de razón social varias veces, y los dueños originales nunca aparecían en los registros. Parecía una fachada diseñada para desaparecer sin dejar huella. Aún así, un dato inquietante salió a la luz. Uno de los choferes vinculados a la compañía había sido detenido en 2018 en la frontera con Guatemala, acusado de transportar migrantes de manera ilegal. Aunque había sido liberado poco después, los registros judiciales lo conectaban directamente con el vehículo captado en la excursión. El descubrimiento encendió todas las alarmas. Si aquel hombre seguía con vida y en libertad, tal vez podía explicar qué había pasado con Luis Ángel. O, al menos, podría confirmar si formaba parte de la red que lo había capturado. Andrea, enfrentada a la magnitud de estas revelaciones, tomó una decisión drástica. No iba a esperar más la lenta maquinaria de la justicia. Acompañada por un grupo de periodistas independientes, comenzó a recorrer pueblos fronterizos, recogiendo testimonios de personas que aseguraban haber visto a niños retenidos en casas de seguridad antes de ser trasladados a otros países. Fue en uno de esos recorridos donde una mujer, de nombre Clara, afirmó haber visto a un niño que coincidía con la descripción de Luis Ángel. Dijo que lo recordaba porque lloraba mucho y llamaba insistentemente a su madre. Según su testimonio, eso ocurrió en 2016, un año después de la desaparición, en una vivienda ubicada a las afueras de Comitán. El dato era devastador. Si lo que Clara decía era cierto, significaba que Luis Ángel había estado con vida mucho después de lo que todos pensaban. Las piezas del rompecabezas comenzaban a unirse, pero la imagen que formaban era aún más perturbadora. No se trataba solo de una excursión escolar interrumpida por el azar, sino de un acto planeado con precisión, enmarcado en una maquinaria clandestina que llevaba años operando sin ser detenida. Y mientras la verdad emergía con fuerza, también lo hacía una pregunta que nadie podía responder. ¿Qué había sido del niño en los años posteriores a aquel último avistamiento? El testimonio de Clara marcó un antes y un después. Andrea regresó a San Cristóbal con el corazón hecho pedazos, pero también con la certeza de que su hijo había estado vivo mucho más tiempo del que todos pensaban. Aquella revelación no solo renovó su esperanza, también intensificó su dolor. Imaginaba a Luis Ángel encerrado, privado de su infancia, atrapado en un destino que nunca debió vivir. Con cada nuevo dato, los periodistas lograban conectar más hilos de una red oscura. Las desapariciones de niños en excursiones escolares, en ferias locales y en pequeñas comunidades rurales parecían tener un mismo patrón: vehículos sin identificación, choferes que nadie conocía bien, y luego un silencio absoluto. Era como si una maquinaria invisible funcionara desde hacía décadas, llevándose vidas sin dejar rastros. Los documentos hallados en viejos archivos judiciales revelaban algo aún más inquietante. Varios reportes de la época de la desaparición de Luis Ángel habían sido manipulados o simplemente desaparecieron de los registros oficiales. Había testigos que afirmaban haber declarado en 2015, pero cuyas palabras nunca aparecieron en los expedientes.
El encubrimiento era evidente, lo que indicaba que alguien dentro de las instituciones había contribuido a borrar la verdad. Andrea, lejos de rendirse, decidió grabar un documental junto a los periodistas independientes que la acompañaban. Su objetivo era claro: exponer la magnitud del caso, aunque eso significara enfrentarse a intereses demasiado poderosos. La primera proyección de aquel material se realizó en una universidad local, y el impacto fue inmediato. Estudiantes y colectivos comenzaron a replicar las imágenes y los testimonios en redes sociales, multiplicando el alcance del caso como nunca antes. En paralelo, una nueva pista estremeció a todos. Una mujer migrante rescatada en una redada de 2021 en la frontera con Belice confesó haber visto a un grupo de niños mexicanos trasladados en condiciones inhumanas. Entre ellos, aseguró, había un adolescente de ojos grandes, rasgos indígenas y una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda. Esa descripción coincidía perfectamente con la de Luis Ángel. La posibilidad de que el niño, ahora convertido en joven, siguiera con vida encendió un rayo de esperanza en Andrea. Pero también abrió otra pregunta aterradora: ¿en qué condiciones habría vivido todos esos años? ¿Qué habría visto? ¿Qué habría sufrido? Los periodistas viajaron hasta la frontera con Belice para verificar el testimonio, pero lo único que encontraron fueron ruinas de antiguas casas de seguridad, ya abandonadas. En las paredes quedaban huellas, marcas de conteo hechas a mano, como si alguien hubiera registrado los días de encierro. Ese hallazgo, aunque no confirmaba nada, transmitía la dureza de la realidad que probablemente enfrentaron los menores secuestrados. El documental de Andrea y su equipo pronto llegó a plataformas internacionales. Organismos de derechos humanos comenzaron a exigir al gobierno mexicano y a las autoridades de países vecinos una investigación conjunta. El caso de Luis Ángel ya no era solo una tragedia local, se había convertido en un símbolo de cientos de desapariciones silenciadas durante décadas. Sin embargo, cada avance parecía venir acompañado de un muro. Testigos claves se retractaban misteriosamente de sus declaraciones. Algunos periodistas recibieron amenazas anónimas advirtiéndoles que abandonaran el caso. Andrea misma comenzó a sentir que la vigilaban. Vehículos desconocidos rondaban cerca de su casa por las noches. Pero ya era demasiado tarde para callarla. Después de tantos años de silencio y dolor, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. En su mente, repetía siempre la misma frase: si mi hijo aún está vivo, lo voy a encontrar. Y si ya no lo está, voy a descubrir quién me lo arrebató. La investigación estaba llegando a un punto sin retorno. Las piezas del rompecabezas ya no eran simples sospechas aisladas, apuntaban directamente a una red estructurada, con complicidades en distintos niveles. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Un periodista que trabajaba de manera encubierta logró infiltrarse en un grupo de traficantes de la frontera. En una conversación grabada, uno de ellos mencionó a un muchacho que llevan cuidando desde niño, porque lo entregarán a un comprador importante. Nadie pronunció el nombre de Luis Ángel, pero la descripción era escalofriantemente similar. Ese audio, filtrado a la prensa, explotó como una bomba. Si era cierto, significaba que, contra toda lógica y después de tantos años, el niño de la excursión seguía con vida. El país entero contenía la respiración. El caso, que había comenzado con una excursión escolar interrumpida en 2015, estaba a punto de transformarse en una revelación capaz de sacudir los cimientos de todo un sistema. El audio filtrado encendió la esperanza, pero también el miedo. Andrea no podía dormir pensando en lo que significaba, que su hijo había sido mantenido cautivo desde 2015 hasta el presente. La idea era insoportable, pero también significaba que aún existía una posibilidad de abrazarlo otra vez. Los periodistas que la acompañaban decidieron dar un paso más arriesgado: entregar todas las pruebas a organismos internacionales. Sabían que si el caso se quedaba en manos de las mismas instituciones que habían encubierto la desaparición, jamás llegaría a una conclusión. A los pocos meses, un grupo especial de investigación transfronteriza se conformó, y con ello surgieron nuevas búsquedas en ranchos, casas de seguridad y bodegas abandonadas en el sur del país. Cada operativo era un golpe de realidad. Algunos espacios estaban vacíos, otros mostraban señales de lo que habían sido cárceles improvisadas: colchones en el suelo, juguetes viejos, ropa infantil abandonada.
Era imposible no imaginar a los niños atrapados ahí, contando los días en paredes húmedas y oscuras. Andrea acompañó de cerca algunas de esas búsquedas. No era policía, no era detective, pero llevaba en la piel la fuerza de una madre que se niega a rendirse. Caminaba por corredores desolados, tocaba las paredes y cerraba los ojos intentando sentir a su hijo. Y en más de una ocasión confesó que podía percibir su presencia, como si su espíritu aún estuviera ahí, resistiendo. La investigación internacional consiguió frenar varias rutas de tráfico, pero la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Dónde estaba Luis Ángel? Pasaron meses. Andrea envejeció de golpe. Sus ojos mostraban cansancio, pero también una determinación inquebrantable. Y entonces, en medio de ese mar de incertidumbre, recibió una llamada inesperada. Una organización humanitaria que operaba en Guatemala afirmaba haber rescatado a un grupo de jóvenes retenidos en condiciones infrahumanas. Entre ellos había un muchacho que coincidía con la descripción de Luis Ángel. La noticia fue un rayo de luz. Andrea viajó inmediatamente, aunque le advirtieron que aún era necesario confirmar identidades. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Al llegar al refugio, los trabajadores sociales la condujeron hacia una sala pequeña. Allí, sentado en silencio, estaba un joven de mirada perdida. Tenía las mismas cejas, la misma cicatriz, el mismo gesto de infancia congelada en el tiempo. Andrea no pudo contener el llanto. Se acercó lentamente, temiendo que todo fuera un espejismo. Pero cuando pronunció su nombre, Luis Ángel, el muchacho giró el rostro y sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada, solo extendió los brazos. Y en ese instante, el silencio se rompió. Madre e hijo se abrazaron con una fuerza que ninguna cadena, ningún encierro y ningún secreto pudo destruir. Ese reencuentro, sin embargo, no fue un final feliz en el sentido clásico. Luis Ángel había sobrevivido, pero sus cicatrices emocionales eran profundas. Años de encierro y maltrato lo habían marcado de una manera irreversible. Andrea comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba, reconstruir una vida rota por la oscuridad. El documental que narraba su historia se convirtió en un símbolo de lucha. No solo contaba la desaparición y el hallazgo de un niño, sino que visibilizaba a miles de familias que aún buscan a sus seres queridos. Andrea siempre repetía en entrevistas, mi hijo volvió, pero muchos no lo lograron. Esta lucha no termina con nosotros. La desaparición de Luis Ángel en una excursión escolar ya no era una anécdota aislada. Era un recordatorio de un sistema podrido, de redes criminales protegidas por la indiferencia y el silencio. Y al mismo tiempo, era la prueba de que el amor y la perseverancia de una madre podían mover montañas. Porque, al final, lo que comenzó como una excursión interrumpida se convirtió en una historia de resistencia, de dolor y de esperanza. Una historia que demuestra que, aunque los años pasen y la oscuridad se imponga, siempre existe la posibilidad de que la verdad salga a la luz. Y quizás, esa sea la lección más poderosa de todas. Que la desaparición de un niño nunca debe aceptarse como un misterio sin resolver, sino como un llamado urgente a no dejar de buscar.